Hola, ¿qué tal chicos? Les saluda su amigo Relax Gaming con ustedes en un nuevo video más para el canal. Antes de dejar en los comentarios el por qué traigo video de este juego, que puede que algunos no les conozcan, por favor te invito a mirar el video completo. Ahora sí, comenzamos. Quise probar este juego, mejor conocido como Omega Legends, ya que es el juego en tendencia hasta el momento, teniendo una gran peculiaridad a juegos como Fortnite, entre otros, considerándose en su versión beta el mejor Battle Royale para dispositivos móviles. Lo que ha llevado a este juego a tomar gran popularidad en tan poco tiempo es su gran combinación de colores llamativos, lo cual lo convierte en el Battle Royale más atractivo del momento. Sin olvidar cada uno de sus personajes, los cuales tienen diferentes habilidades totalmente exclusivas, de las cuales sería posible sacar el mejor provecho de estos diferentes personajes. A pesar de que este juego solamente ha sido lanzado globalmente para Sudamérica, es un juego que cada vez toma más popularidad, ya que por los mostrados se espera que este juego tenga muchas cosas buenas que ofrecer a cada jugador que se atreva a dedicarle tiempo a este juego. Este juego se ha ganado muchas expectativas, ya que se ha considerado el Battle Royale más completo del momento, teniendo en cuenta por su calidad gráfica, por los diseños de cada personaje e incluso por su gran rendimiento para ser un juego tan prometedor como lo es este. La razón principal por la cual se considera que este juego es el mejor Battle Royale del momento, considerándose una gran amenaza para los demás juegos del momento para dispositivos móviles. Omega Legends obtuvo gran popularidad a pesar de no ser un juego en el cual le hayan invertido alguna publicidad para darlo a conocer, convirtiéndose en el retiro de los usuarios de otros juegos a tomar este en su versión beta. Lo que llamó bastante la atención de este juego es que una vez que esté lanzado globalmente estará disponible para todas las plataformas, con lo cual será posible jugar con jugadores de otras plataformas del mundo, siendo el Battle Royale ideal del momento. Tengo el juego mediante APK, más bien todos estamos jugando la actualización lanzada para Sudamérica, con lo cual los servidores no es que sean inestables, más bien podemos apreciar un ping un poco elevado, pero aún así totalmente jugable. Algunas cosas que debes saber de este juego. El juego no ha sido lanzado globalmente en todos los países, ya que los desarrolladores del juego implementaron lanzarlo primero por Sudamérica, luego Centroamérica, hasta llegar a diferentes países como México, Estados Unidos, así procediendo a lanzarlo a las demás regiones después. La siguiente información que considero más primordial sería sobre si este juego implementará el Pay to Win. Concediente a una información brindada por los desarrolladores del juego, es que el dicho jugador que decida pagar para obtener cualquier cosa exclusiva no tendría ninguna ventaja del que no decida pagar nada dentro del juego. Como ya mencioné, Omega Legends ha sido un juego que se ha destacado tan rápido en tan poco tiempo, debido a la gran calidad ofrecida por parte de este juego, con lo cual están trabajando en el juego que tenga una gran calidad, o más bien un aspecto más profesional de juegos Battle Royale de consolas para dispositivos móviles, el cual pueda ofrecer un gran rendimiento en dispositivos de al menos 2 GB de RAM. Acerca de los personajes, o más bien héroes, así se hacen llamar, ya que es más la referencia de superhumanos, se estaría implementando nuevos héroes en un cierto momento, así trayendo nuevas habilidades. Lo que más me llamó la atención es que los desarrolladores del juego estuvieron probando un sistema anti-hacks en la beta, con lo cual ellos comunicaron que estarían trabajando en un sistema totalmente decente, el cual intente detectar cualquier jugador que viole los valores del juego. Si en realidad trabajaran en un sistema de primera, el juego será totalmente un éxito, ya que está muy prometedor. Por el momento, el juego es posible enfrentarse a jugadores sin importar su plataforma, así sea en dispositivos móviles como también en PC. Con lo cual, el emulador no es que esté prohibido, o más bien aceptado. Dependiendo de la gran cantidad de personas que decidan jugar en emulador, serán divididos los que juegan en dispositivos móviles. Quedé muy sorprendido con las diferentes habilidades que tiene cada personaje. Dentro de estas habilidades podemos encontrar 3 personajes, los cuales me parecen que sus habilidades son bastante buenas. Sobre este personaje llamado Cazavientos, así como su nombre nos indica, tendremos las posibilidades de hacer un despegue, el cual consiste en hacer una propulsión a chorro para lanzarnos al aire
como también deslizamiento aéreo, el cual nos lanza con una propulsión a chorro a la dirección que apuntemos. Sin olvidar que al recibir daño de nuestros enemigos, eso aumentará la velocidad de nuestros personajes temporalmente. Dentro del siguiente héroe encontramos a Espectro. Este personaje ofrece ráfaga fantasma, lo cual nos convierte invisible en teletransportarnos, como también camuflaje óptico, lo cual despliega una variedad de lentes modificados de luz para lograr un estado de invisibilidad casi total. Sin olvidar que cuando estemos quietos nos otorgaría un tiempo de invisibilidad. Dentro de estos personajes, el cual me llamó más la atención es este personaje femenino, el cual se llama Aurora, la cual nos proporciona una matriz de seguridad, lo cual nos indica tú y tus compañeros cercanos obtienen una mayor velocidad de movimiento y escudos adicionales. La segunda habilidad de este personaje es luz curativa, ya que despliega una pequeña estación de curación que te cura a ti y a tus compañeros. Hasta el momento, este es el personaje que más me gusta por su gran habilidad. A sinceridad, espero con muchas ansias el lanzamiento global de este juego, ya que le veo muy buen potencial, pudiendo ser el mejor juego de este año y posiblemente el siguiente con esta temática de juego. Solo es cuestión de que los desarrolladores de este juego sigan trabajando excelente como lo están haciendo hasta el momento. Puede que muchos se pregunten de que si seguiré subiendo el contenido que estoy acostumbrado. Por el momento, sí. Esto solo ha sido un video el cual en realidad no estaba pensado realizar, pero una vez tocando el juego más a fondo me sorprendió bastante. Les invito a cada uno de ustedes a probar este juego, la verdad no se van a desilusionar. Si eres amante a este tipo de juegos, si te animas a probarlo, déjamelo saber en la barra de los comentarios. Recuerda, si eres nuevo, no olvides en suscribirte, activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. No te olvides seguirme en mis redes sociales como Instagram, como también no te olvides en formar parte de mi servidor de Discord. Cada una de estas informaciones las encontrarán en la descripción de este video. Espero que este video le haya gustado, no te olvides dar tu like, así que nos veremos hasta un próximo video. Bye. ¡Tengo miedo! Keep your eyes open.